Ahora continuaremos con un pequeño ejemplo acerca de los términos de referencia, en donde podremos establecer la estructura general anteriormente mencionada en un proyecto ya en ejecución. A continuación se presenta el caso de términos de referencia para la compra de mobiliario y equipos UDEX. Esto se realizará o ha sido realizado en la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de El Salvador, OPAMS. Algo muy importante que cabe destacar o recordar para qué sirven los términos de referencia. Recordemos que las empresas deben de tener con claridad sobre todas las condiciones en que posiblemente se suscribirán a un contrato, una sobre el servicio que se va a contratar y las otras empresas sobre las condiciones en que ofrecen dichos servicios para poder elaborar y presentar sus ofertas de servicios. Recordemos que una vez seleccionada una empresa, esto servirá para poder elaborar el contrato de servicios y durante su ejecución para poder verificar el cumplimiento de lo contratado. Esto quiere decir si se hicieron todas las actividades tal como la empresa lo esperaba. Recuerde que los términos de referencia constituyen el primer paso para poder empezar la contratación de servicios y si están bien elaborados se esperan buenos resultados. ¿Qué incluyen los TDR? Recordemos que se empieza con el título del servicio. Eso es primordial, en pocas palabras debe de comprenderse lo que se quiere. Después se incluyen los antecedentes de las empresas y las áreas de trabajo para la cual están requiriendo los servicios externos. Los objetivos que se espera lograr, también se describen las especificaciones técnicas del servicio, la organización prevista para poder cumplir con lo solicitado, los resultados e informes, requisitos de contratista o de la empresa para que pueda participar, el tiempo disponible para su ejecución y las condiciones de pago. Como se puede ver, los TDR o los términos de referencia nos proporcionan una información para que cualquier empresa externa a la que ya se le envíen puedan comprender a qué organización le van a ofertar y qué les está pidiendo. Y así evitar conflictos en que si no está algo muy bien documentado o muy bien expresado, por eso recordemos que los términos de referencia tienen que ser claros, concisos y específicos, en donde no puedes colocar cosas así vagas y no dejar todo plasmado en el contrato. En el caso anteriormente veíamos una estructura general del documento. Si pueden verificar, tenemos una diferencia entre ambas que presentadas, ¿verdad? Pero hay elementos iguales en donde cada uno de ellos se relaciona. Por ejemplo, lo que anteriormente se presentaba era como la estructura mínima necesaria que debería de tener dicho documento. Si hubiesen otros elementos o partes importantes, se colocan, solo eso dependerá, ¿verdad?, de cada uno de los proyectos, ¿verdad? Y qué es lo que quiera presentarse ante cuando se va a ofertar algo. Por ejemplo, en este caso tenemos lo que está estructurado entre objetivos de contratación, justificaciones, especificaciones técnicas, requerimientos a cumplir por los ofertantes, un periodo de validez de la oferta, el plazo y lugar de entrega, un contenido de la oferta, un monto presupuestado, evaluaciones y análisis de la oferta, aclaraciones y consultas, multas y sanciones, recepciones, formas de contratación y de pago y las fuentes de financiamiento y anexos. Al ejemplo, empieza el apartado con los objetivos. En este caso es la compra de mobiliario y equipo UDEX que ayudarán al mejoramiento de la unidad de desarrollo económico y cohesión social. Estos objetivos es aquello que se pretende conseguir. Se indica cuál es el objetivo a alcanzar con esta contratación, en otras palabras, ¿verdad? Deberá de explicar para qué contratará los servicios de la empresa oferente.
No debemos confundir los objetivos de la empresa con lo que se espera de la contratación del servicio. Luego tenemos lo que son la justificación, en donde menciona que deberá mejorar las condiciones de trabajo de los miembros de la unidad. Esto expone la razón de realizar la adquisición, así como los beneficios. Hay que explicar lo que son los problemas o debilidades que se quieren resolver, o bien oportunidades a aprovechar y que la empresa por sí misma no puede resolver y por lo tanto se convierte en una necesidad para contratar los servicios externos. Algo muy importante que no fue colocado en este diseño son los antecedentes, en donde deberíamos de explicar brevemente acerca de la empresa que solicita el servicio, cómo surgió, qué clase de empresa es, si es sociedad anónima, si es civil, cooperativa u otra organización, a qué se dedica, dónde está ubicada, qué produce, comercializa, los servicios que presta, a quiénes y dónde, desde cuándo existe y cómo se encuentra organizada. El siguiente apartado trata acerca de las especificaciones técnicas. Los participantes podrán ofertar de manera total o parcial cada uno de los lotes o ítems solicitados. En este apartado se definen las condiciones bajo las cuales se pueden presentar la oferta y seguir siendo válida, así como el formato. En este espacio se deberá indicar cuál es el producto que se obtendrá de la contratación o implementación del servicio. En este caso, como ejemplo, tendríamos los materiales y los insumos agrícolas. Por ejemplo, en el caso de los materiales, tenemos un armario con persiana con sus especificaciones que serían de 1.95 de alto por 1.20 metros de ancho. Tenemos las unidades de medidas y las cantidades que se necesitan. Y eso en el mismo caso que en los insumos agrícolas. En el caso que se necesita un tipo de cámara digital y se muestran todas las especificaciones que son requeridas y las cantidades. A eso se refiere cuando necesitamos especificar acerca de todo las especificaciones técnicas que contienen lo que se desea adquirir. En esto se debe describirse con mucha claridad, ya que es lo que se evaluará a la hora de realizar los pagos. Son muy importantes debido a que para poder aceptarlos deben de estar probados, funcionando y el personal capacitado para su uso. Todo depende del servicio que se vaya a realizar. En el cuarto apartado tenemos los requerimientos a cumplir por los ofertantes. Se deberá entregar los productos con sus sellos envolturas, sellos respectivos y manuales de uso. Deberá colocar en su oferta imágenes de los productos ofertados. Recordemos que estos son unas pequeñas partes acerca del ejemplo que se ha tomado para realizar el documento de términos de referencia. En este caso también se podría presentar o de una manera metodológica o una forma en que se prestará el servicio. Por ejemplo, usted debe de solicitarle a la empresa que se explique cómo va a dar cumplimiento a los objetivos y resultados esperados y si van a utilizar algún tipo de tecnología, equipo y recursos. También se deberán de explicar actividades a realizar, como por ejemplo, para cumplir con los diferentes resultados, la empresa solicitante puede indicar las actividades que haya identificado y la empresa oferente tendrá que determinar si esas actividades son suficientes o si tiene que incluir otras, para lo cual también elaborará un cronograma general donde se aprecie en el tiempo cuando las realizará. También en el otro apartado, que el quinto, sería el periodo de validez de la oferta. Según el ejemplo, la oferta tendrá una vigencia de 60 días, calendario, plazo que iniciará a partir del día de la recepción. Recordemos que esto no está escrito en piedra, sino que 60 días fue lo que ellos ofrecieron, mientras que cada uno de sus proyectos se puede ofrecer diferente cantidad, dependiendo de a qué es lo que lleguen. En este define el periodo de tiempo en el que el valor de la oferta no puede cambiar. En el sexto
apartado tenemos el plazo y lugar de entrega. Según el ejemplo, el ofertante deberá entregar los productos requeridos en un plazo no mayor a 8 días calendario a partir de la notificación de la orden de compra en las oficinas. En este caso, define fecha, lugar y condiciones de devolución. En otras palabras, que indica el tiempo en que se espera que el trabajo esté terminado y también el lugar en el que ha sido entregado. En el apartado 7 tenemos el contenido de la oferta, en donde se deberá considerar lo establecido en las especificaciones técnicas anteriormente mencionadas, así como incluir los siguientes documentos como formulario de identificación del ofertante, declaraciones juradas, entre otros, y el ofertante deberá presentar la oferta técnica o económica, pudiendo ser esta total o parcial. Recordamos que también se necesitan datos así de la empresa, el nombre, los teléfonos, correos, entre otros, en donde deberá ser escrito para poder hacer válido, ¿verdad? Lo que son ya el documento o el contrato en específico. Luego tenemos lo que son el monto presupuestado. El monto presupuestado es hasta la suma de $1,057. Aquí, como su nombre lo dice, ¿verdad? Es el presupuesto realizado lo que se va o lo que el costo que se requiere para comprar o realizar la compra de algún mobiliario o equipo que se necesite o alguna otra subcontratación. A eso se refiere de acuerdo a lo estipulado y presupuestado anteriormente. Luego tenemos la evaluación y el análisis de la oferta. La evaluación de las ofertas se hará por medio de un cuadro comparativo de ofertas en el cual se establecerán cantidades, descripciones solicitadas, descripción ofertada, marcas y precios a ofertar. Esta es la descripción del procedimiento de evaluación. Este punto es demasiado importante porque aquí se define, recordemos que no solo se van de acuerdo a los precios más bajos, sino que también si cumple con las especificaciones, si tienen la calidad, si el perfil del que va a ser contratado es excelente y no nos vaya a salir con algo que no nos guste o no nos funcione. Luego tenemos el apartado de aclaraciones y consultas. Si el ofertante tuviese dudas en cuanto a la interpretación de los documentos que componen los términos de referencia, deberá notificarlo por correo electrónico. Aquí se brindará información de los medios de comunicación disponibles. También algo muy importante que aclarar aquí es que también se especifica una fecha límite en donde el ofertante podrá presentar alguna observación referida al documento y si no lo realiza en la fecha o el plazo mencionado, no podrá ser admitido ningún reclamo o alguna queja por ninguno de los ofertantes a causa o como consecuencia de la existencia de dudas en la interpretación u observaciones a los documentos que componen los términos de referencia. Es por ello que si se surgiese alguna duda al leerlos, deberá de preguntarse y aclarar de acuerdo a la fecha estipulada. De lo contrario, ya no se aceptarían lo que son reclamos por parte de ellos. Luego tenemos las multas y sanciones, en donde se le es atribuible una multa cuando el ofertante incurre en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Le es atribuible una sanción cuando, por ejemplo, una falta de conducta en las que el ofertante pudiese incurrir en cualquier etapa del proceso de servicio. Recordemos que esto dependerá de cada uno de los proyectos o el proyecto que se lleve. En el caso de ellos, estos eran los que mencionaba. También de acuerdo a si surgiese alguna diferencia en la ejecución del contrato, deberán de resolverse entre las partes o si no, se cancela lo que es el contrato y se realizan las sanciones. Luego tenemos lo que son las recepciones de oferta.
En este se especifica lo que es una fecha máxima y también el lugar y cómo deberá de ser presentada. Como por ejemplo, aquí especifica una fecha máxima que es el día 1 de octubre y que debe de estar presentada en un sobre cerrado. También especificaba lo que era el horario en donde deberá de ser entregado y la dirección para la recepción de estas. En el siguiente apartado tenemos las formas de contratación. El ejemplo estipula que la contratación se formalizará con la emisión de la orden de compra. Aquí algo muy importante que resaltar es que en la forma de la contratación no solo se le adjudica a un lote, digamos, o una orden de compra a un solo ofertante, sino que se pudiese decidir entre más de un oferente, que se entenderá una orden de compra a cada uno por la suma total adjudicada. Luego tenemos lo que son las formas de pago. De acuerdo al ejemplo, la OPANS realizará un solo pago al o los contratistas por el monto total contratado, que son 30 días de calendario posterior a la entrega de los siguientes documentos: factura, acta de recepción de suministros, entre otros. Esto dependerá también, estos documentos, de acuerdo al proyecto, ¿verdad?, que cada uno lleve. En el caso de la forma de pago, de preferencia se deberán indicar las condiciones en que pagará a la empresa, cuántos pagos se van a efectuar y de qué porcentaje de dinero será de cada pago, como por ejemplo decir del 10% a la firma de contrato y 90% a la entrega del informe final, o si se pagará contra entrega del servicio, entre otras. Recordemos que es necesario que se conozca su capacidad financiera para poder pagar a tiempo los compromisos que adquiera con el contratante. Luego tenemos las fuentes de financiamiento, en donde, según el ejemplo, la fuente de financiamiento para la compra de mobiliario y equipo es Fondos OPANS, de quien es el administrador Santiago Palacio, el técnico de unidad de desarrollo. En este caso, o para verlo en otras palabras a qué se refiere este apartado, significa quién actuará en representación de la organización o del proyecto. En este caso sería de la OPA. Quien actúa en representación sería el técnico de unidad de desarrollo, quien es el administrador Santiago Palacio. Recordemos que esto deberá de darle seguimiento conforme a lo normado, de acuerdo a un instructivo o un AC en el caso de este ejemplo. Y por último, tenemos lo que son los anexos. Estos contienen los formatos de documentos, tales como el formulario para la identificación del ofertante, en carta de aceptación y conformidad de los términos, de referencia OASI y declaraciones juradas. Algo muy importante que cabe resaltar es que debería de incluirse un perfil de la empresa de consultor, en donde se indique el perfil mínimo que debe tener la empresa que desea contratar para poder garantizar que pueda realizarse las tareas o los productos solicitados. Para ello es conveniente que se incluyan por lo menos los documentos que se indican a continuación, como una formación académica del consultor, donde se indique el título que debe de tener el consultor, por ejemplo, el bachiller industrial, perito, auditor, entre otros, habilidades y otros conocimientos, experiencias previas en la presentación de estos servicios, documentaciones legales del proveedor de servicio y referencias de trabajos similares proporcionados. Es algo muy importante que debería de tomarse en cuenta. Y con esto terminamos lo que es el ejemplo.